En el video anterior veíamos un poco lo que es la conversión de tipos. Veíamos cómo nuestro programa de consola recibe como parámetro los que son cadenas, pero nosotros necesitamos hacer una suma, recibir valores enteros para poderlos sumar. Pero como estamos recibiendo cadenas, nosotros no podemos sumar lo que son cadenas, porque si hacemos una suma, por ejemplo, voy a poner string A igual a toda cadena tiene que ir entre paréntesis, string B va a ser igual a 8. Si yo hago esta suma, string total igual a más B, esto lo que va a hacer es concatenármelo. No me va a sumar. Escribo el total es y escribo total. Esto lo que va a hacer es concatenármelo, no sumármelo. .NET Run. Y me dice el total es 58 porque lo que he hecho es concatenarlo. Entonces veíamos que para poder convertir, por ejemplo, si yo quiero convertir, vamos a ver primeramente cómo convertir de un string a un int. Así que si yo tengo estos valores, un A y un B, para convertir a, a otro tipo de datos, podemos utilizar lo que es la clase convert to int. Acá nos da distintas opciones. Podemos utilizarlo a convertirlo a un entero de 16 bits que acepta como 256 o 1020 o hasta 1024, no recuerdo hasta qué cantidad de números. Vamos a ver. Sería 2 a la 16. 2. No veo por acá científica. Sería 2 a la 16. ¿Qué soporta hasta un máximo de 65.536? Ese sería el valor máximo que acepta lo que es el int 16. Ese es el valor máximo que permite. El int 32 ya soporta 2000 millones, que sería 2 exponencial a la 32 y acepta 4000 millones. Ese es el valor máximo que soporta 4000 millones. Y tenemos el int 64 que aguanta valores numéricos más altos. Por defecto, por lo general, siempre se utiliza lo que es el 32 bits. Es el que se utiliza. Tenemos otros tipos de datos que es el uint, que significa un signo, o sea, sin signo, porque lo que es el 32 bits soporta 4000 millones positivos y 4000 millones negativos. Si lo hacemos sin signo, entonces va desde el rango desde el 0 hasta 8000 millones, porque ya el rango negativo lo utiliza para lo que es aumentar el lado positivo. Pero por lo general, para convertir siempre se utiliza lo que es el int32. Con esto, recibe como parámetro lo que es una cadena. Por lo general siempre va a ser una cadena la que vamos a enviar. Si yo envío lo que es el valor de A, yo lo voy a almacenar aquí, int A número va a ser igual a convert to int32a. Y vamos a poner int B número va a ser igual a convert to int32b. Ahora sí, esto yo lo voy a poder sumar. Voy a escribir int total número va a ser igual a número más b número. Así que vamos a escribir lo mismo por acá y ahora sí me va a realizar lo que es la suma. No me lo va a concatenar, sino que me lo va a sumar. Entonces ahora ya lo tengo, aquí tengo que me lo está concatenando y aquí efectivamente me lo está sumando. También podemos convertirlo a lo que es un tipo doble. ¿Qué tal si queremos hacer los que son sumas decimales? Vamos a poner doble, que es para decimales, a decimal. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner convert to double. Podemos utilizar lo que es el double. Y de igual manera yo le voy a enviar lo que es una cadena 0.465. Que puede ser también lo que es una variable. Vamos a dejarlo como una variable. String a string que va a ser igual a 0.465 y b string
que lo vamos a dejar a 9.476. Así que vamos a enviar como parámetro lo que es el A, que es un string, y el B, que es un string. Entonces ahora lo que hacemos es convertir la cadena a lo que es a un doble. Y vamos a escribir por acá siempre para que lo sume. Doble sería total decimal, que sería A decimal más B decimal. Entonces ahora tenemos 9.941 porque estás haciendo la conversión de convertir mi cadena a lo que es un doble. Pero ¿qué pasa si yo quiero guardarlo esto dentro de un valor entero? Esto me va a generar un error. Porque no existe una conversión implícita dentro de lo que es convertir un doble a lo que es un entero. Entonces aquí me dice que no es compatible. En este caso, si yo quiero guardar esto como un entero, tendría que convertirlo. Convert to int 32. Tengo que convertir todo este resultado a lo que es un entero. Pero hay algo que sí puedo hacer. Puedo hacer esto. Si ven, estos a número y ven número son enteros. Pero sí lo puedo guardar en una variable de tipo doble. Esto se le conoce como conversión implícita. Porque el mismo intérprete y compilador hace la conversión. Porque es más compatible. Convertir lo que es unos datos enteros, almacenar dos datos enteros en un valor doble. Porque sí es compatible, porque al final un doble puede almacenar un valor entero y decimales, y no es obligatorio que tenga decimales. Por lo tanto, es un valor que sí es compatible. En el caso contrario, un doble no se puede almacenar directamente en un entero, porque ¿qué hago con los decimales? Porque si yo tengo aquí estos decimales, ¿qué va a pasar con estos decimales? Aquí si yo hago esta conversión explícita, cuando uno hace la conversión se le conoce como conversión explícita. Cuando es el mismo compilador o intérprete, se conoce como conversión implícita, que es lo mismo que también hace acá. En este caso yo estoy concatenando lo que es una cadena con un valor numérico. Entonces está haciendo una conversión implícita, porque él mismo está convirtiendo lo que es mi valor numérico a lo que es una cadena. Si yo hago esta suma de acá, me va a eliminar lo que son los decimales. Entonces aquí lo tengo y aquí podemos ver que me eliminó los decimales. En el caso de acá no me generó ningún inconveniente porque simplemente como estoy sumando dos valores enteros, simplemente no hay ningún decimal. Algo que también podemos hacer en el caso de los tipos booleanos, que es para verdadero o falso. Vamos a poner es mayor a 10. Bueno, vamos a poner aquí es mayor de edad. Vamos a poner un valor por defecto de false. Vamos a poner aquí la edad, int edad igual a 15. Bueno, por ejemplo, queremos hacer que reciba como parámetro lo que es, vamos a cambiar esto por acá un poco, que reciba como parámetro lo que es un valor que me diga S, que si yo le mando como parámetro S va a ser verdadero, si no, entonces va a ser falso. ¿Cómo podemos hacer entonces para convertir? Digamos, yo voy a capturar por acá string sí o no. Ese va a ser mi primer argumento. Pero si yo lo quiero convertir a un valor booleano de verdadero o falso, ¿cómo lo puedo hacer? En este caso, yo no puedo convertir directamente una cadena, una S o una N a lo que es un valor booleano. Pero ¿cómo yo puedo convertirlo a un valor booleano? Pues podemos hacer lo que es simplemente una comparación que automáticamente convierta que si
que si el argumento que estoy recibiendo es una S, automáticamente se convierta en un valor true. Entonces, si el valor recibido de sí y no es igual a S, quiere decir que si el parámetro que estoy recibiendo es una S, esto me va a devolver lo que es un true, un valor verdadero. Por lo tanto, ese valor verdadero es el que se va a asignar a esta variable. Caso contrario, que esto no sea verdadero, que sea otra letra, entonces va a devolver lo que es un valor falso, que es el que se va a almacenar acá. Entonces voy a poner aquí console.writeLine. El valor recibido es, y voy a poner aquí más, vamos a poner es mayor de edad. Entonces voy a enviar la S. El valor recibido es true porque le envié una S. Si yo le envío una N u otra letra, entonces me va a devolver lo que es false. Por lo general no se hace una conversión de un valor a booleano como convert, creo que existe el convert to boolean. Realmente yo nunca lo utilizo. Yo nunca utilizo lo que es el convert to boolean para convertir un valor a un valor booleano, sino que simplemente lo hago de esta manera. Hago una comparativa que me devuelva verdadero o falso. Entonces de esa manera nosotros podemos hacer las conversiones. ¿Qué pasa también si queremos convertir lo que es una cadena? Por ejemplo, int número 1, vamos a poner 5, int número 2, 7, vamos a poner console.writeLine. Primer valor es número 1 más segundo valor es número 2. Creo que este me va a hacer una conversión implícita. Vamos a verificar. Sí, me hizo una conversión implícita. En el caso de que les genere error, creo que ya por la versión de desechar, porque antes sí generaba error cuando se hacía esto. Pero ¿qué pasa si de repente nos genera error? Que nos diga que no podemos concatenar lo que es una cadena con lo que es un número. Entonces podemos hacer la siguiente conversión. Podemos utilizar, escribir punto y escribir la palabra toString. Que lo va a hacer es convertir este valor a una cadena. Eso funciona también para lo que es el double. Y también para lo que es, vamos a poner aquí que este es un double. Y de igual manera el doble tiene lo que es el método toString para convertirlo a lo que es una cadena. Entonces estas son las conversiones principales que se hacen entre los distintos tipos de datos.